Estamos listos, Pastor Isaí. Amén. Bueno, queremos agradecerle, pastor, por esta enseñanza que estamos viendo sobre esta preciosa epístola de Santiago, donde yo sé que muchas personas están abrazando esta linda fe que se nos ha dejado por estos grandes apóstoles del Nuevo Testamento, pero del antaño, donde nos traen vida y nos edifica como pueblo del Señor. Así es que, pastor, los micrófonos son suyos y gracias una vez más. Quiero dar notación a alguien si desea comunicarse con nosotros desde Monterrey o cualquier parte de México. Lo puede marcar directamente, solamente marcando en la área de Monterrey 81 41 62 33 44. Le repito para que tome nota, 81 41 62 33 44. Adelante, pastor. Muy bien, pues entonces entramos a la carta de Santiago, que es donde estamos ocupados, y verdaderamente ha sido una joya de gran precio. Y quiero hacer esta precisión que voy a leer ciertamente, voy a enseñar o predicar sobre el versículo 18 en particular, pero habré de leer desde el versículo 16 y el 17 para que le dé sentido a esto que dice el versículo 18, en tanto el versículo 18 es producto de lo que dicen en el 16 y en el 17. Esa es una. La segunda cuestión es que es interesante. Santiago sigue aferrado a esa cuestión de los que corrieron la versión tan infame que Dios estaba detrás de la tentación. Así que voy a leer el pasaje que he mencionado. El 16 dice: hermanos, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahora sí el 18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien. En el mensaje anterior les dije que ansiaba entrar a los versículos 18 al 25. Pero esta vez no voy a ser tan ambicioso y voy a poner mi corazón en el versículo 18 solamente. Sin embargo, mi entendimiento me daba la certeza en el mensaje pasado que había mucho más cosas. Es más, me olvidé hasta que había leído los versículos 18 al 25 y ni siquiera los toqué, los puse en lista de espera. Y que eso de las tentaciones, en realidad, no era un caso que ya estaba cerrado. Santiago no lo había cerrado. Parecía que sí, pero esa percepción de que no estaba cerrado ese caso no me dejaba. Y me vi obligado a desandar mis pasos, y luego usted recuerda que primero regresé a los versos 16 y 17. Pero luego, ya estando allí, me sentí otra vez obligado de volver a los versos 13 y 15. ¿Ve usted lo que sucedió conmigo? Que hicieron muy notorio el estilo que les he estado diciendo de Santiago, que es un experto en hacer contrastes, donde frente a la tentación hace el primer contraste. Allí dijo que la tentación no venía de Dios, pero luego, frente a eso, de que las cosas no venían de Dios, empezó a hablar de las cosas que sí vienen de Dios, lo que llamó la buena dádiva. Y otro contraste cuando habla en el versículo 15 del pecado que ha sido cumplido o ejecutado, el que se ha consumado. Y frente al pecado cumplido o consumado, Santiago pone la dádiva consumada. Está yendo conmigo como Santiago está haciendo contrastes.
Y fue muy útil descubrir que una dádiva y un don son lo mismo, pero que aún siendo lo mismo, no son lo mismo. Si no hubiera él agregado la palabra don perfecto o perfecto, porque cuando él agrega esa palabra perfecto, las cosas cambian. Y Santiago la agregó, y lo hizo para que esa dádiva de la que estaba hablando no solo fuera un don, sino más que eso fuera un don perfecto, que sería lo mismo que decir que toda buena dádiva que ha sido recibida y consumada, es decir, que se ha ejecutado, es cuando adquiere la calidad de dádiva perfecta. ¿Por qué razón? Porque ha logrado producir en nosotros, en los creyentes, la suma de todo lo que Dios quería lograr en nosotros. Y cuando Dios ha logrado eso, esa dádiva ha logrado su propósito, se convierte en algo perfecto. No en partes, no lograr en partes o en parte, sino lograr la totalidad de sus partes. Y Dios no acepta menos que eso. Ahora sí, pensando que este es un caso cerrado, lo de las tentaciones, pues yo me voy a ir tranquilamente al verso 18, que lo puse, dije, en lista de espera, y que ahora le toca su turno, y estoy feliz de la vida. Yo espero que usted vaya conmigo. Sin embargo, no dejo de ver a Santiago para percibir su aprobación, es decir, todavía tengo esa idea de que Santiago no ha terminado o que sí ha terminado. La idea me asalta de nuevo. Y me pregunto, ¿en verdad Santiago ha agotado ese tema de la tentación? Vamos a verlo. Dije que la única forma de saberlo era entrar al territorio de los versículos 18 al 25. Aunque esta mañana, solamente será el verso 18. De esos versículos, anticipé que en esos pasajes, y yo quiero que usted grabe esto, que aprenda esto, en esos pasajes hay una cuestión dominante, es decir, la que sobresale, y la cuestión dominante es la palabra de Dios. Qué interesante, qué cambio ha hecho. Y que Santiago usó 4 calificativos para describirla. En el verso 18 la llama la palabra de Dios o la palabra de verdad. Mientras que en el versículo 21 será la palabra ingerida. Y en el verso 22, la palabra que se pone por obra o la palabra que se ejecuta. Y en el verso 23 es la palabra oída. Qué precioso. La palabra de verdad, la palabra ingerida, la palabra que se pone por obra y la palabra que es oída. Y pensando que aquello de la tentación era cosa terminada, pues otra vez tuve la misma percepción que me hizo pensar, mis hermanos, ¿en verdad Santiago ha terminado o no esta cuestión? Pero mientras eso se decide, vayamos al verso 18, donde empieza el mensaje de esta mañana. Lo voy a leer. Y note lo que Santiago dice, que Dios de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y digo entonces, creo que sí, parece que sí terminó eso de las tentaciones.
aunque recién saliendo de aquello de alguno que es tentado, me parece que es como quien busca alejarse ya de ese tema. Y nos habla claro. Y Santiago pone su corazón en algo sublime que Dios hace y que sí viene de su mano. De algo sublime y digno de darle todo nuestro tiempo a esa preciosa obra de Dios que Dios nos ha engendrado. Y otra vez digo, ¿terminó o no terminó el otro tema de las tentaciones? Pero luego razono. Y mire, yo ahondo en esto porque quiero que esto sea una enseñanza también para que usted pueda reconocer esos detalles que a veces quedan escondidos en un rincón en lo que se lee de la palabra y que no ponemos nuestros ojos. Pero luego razono. ¿Quién acaso no defendió Santiago aquella cuestión que de Dios no podían venir cosas malas? Vaya que lo hizo con bravura. Y si usted ha ido conmigo en esas reflexiones, dirá usted, sí, hermano Ramos, sí lo hizo, sí defendió ese punto. Y es verdad. Pero al decir ahora que de Dios vino una buena dádiva, ¿acaso el nuevo nacimiento en Cristo no ha sido una dádiva, mi hermano? Ve qué precioso que Santiago está hablando de cosas sutiles. Claro que sí, para mí la salvación fue una preciosa dádiva que estaba reservada desde antes de la fundación del mundo, que la pusieron a mi nombre cuando los mundos ni siquiera habían sido creados, pero llegó el año del 62 y tenía mi nombre y a mí me la entregaron, ya nadie más. Una salvación con destino muy claro, de tal manera que cómo no voy a decir que esa salvación, cómo no voy a pensar que es una dádiva y una buena dádiva, porque del Padre de las luces solo vienen buenas dádivas. Glorifique al Señor por esto que Dios le ha dado, que ha hecho en nosotros, que andábamos sin Dios y sin Cristo, ha hecho una obra de bondad. Nos sacó de andar en las tinieblas, nos envió su Espíritu Santo, el cual engendró al hombre nuevo. Esto que sucedió en nosotros no es conductismo, es una operación que el Espíritu Santo de Dios produjo en el hombre. Nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva vida. Y al oír esto de Santiago, digo, no, Santiago de alguna manera sigue todavía con lo mismo. No ha querido soltar a esos que dijeron que Dios tentaba. Pareciera que Santiago ya está hablando sí está hablando de otra cosa, pero no deja de ver a esos. Alabado sea Dios. No hay duda que esto había golpeado su alma. No le gustó, de tal manera que hace una defensa vigorosa del Dios Altísimo, del Padre de las luces. Ha puesto frente a nuestros ojos una obra, una buena obra, que sí vino de sus manos. Porque ¿acaso no sucedió eso cuando oímos el Evangelio de Jesucristo? No podemos pensar que ese cambio de vida vino de otra manera. Y entonces yo les pregunto, si sigue hablando de las cosas buenas que vienen de Dios frente a lo que no viene de Dios, pues yo sinceramente digo, no sigue regañando a ese que acusó a Dios de haberlo probado con una tentación
que luego lo llevó a pecar. Sí, definitivamente Santiago sigue regañando con fuerza. Y aunque Santiago ha reprendido duramente a ese hombre, me parece que no está conforme y que no lo quiere soltar todavía. Que bendito sea Dios, bendito sea Dios. A ese hombre yo creo que ya le pesaba haber dicho lo que dijo. Vaya entonces que Santiago era terco o era persistente, porque eran cosas que había que marcarlas en el alma de los creyentes. Aún en el mismo asunto de hacer contraste contra los versos 13 y 15. Pero tengo que decir que sí, porque esa obra de darle al hombre, como nos la dio, una nueva vida, una vida que estaba arruinada, que yo siempre he dicho a la gente cuando les predico salvación: no importa que su vida usted la haya hecho pedacitos, llévele al Señor Jesús los pedacitos que le quedan y Él le va a dar una nueva vida y gloriosa vida. De tal manera que esa obra de darnos una nueva vida es una muestra contundente, categórica, que de arriba, del Padre de las luces, solo vienen cosas buenas. Y casi puedo imaginarme que mientras decía eso, Santiago, aunque hipotéticamente lo digo, estaría volteando a verlos, a esos que dijeron lo que no debieron decir, cosa que solo Dios puede dar y puede hacer. Y al oír Santiago decir eso, a Santiago decir eso con tenacidad, Santiago ha dicho que no diga nadie que Dios le ha enviado de lo alto cosa tan mala. Que los creyentes que me escuchan en Carolina del Norte, Nueva York o en otros lugares tengan un concepto más precioso del Dios eterno. Ve cómo sigue en lo mismo, aún diciendo eso de Dios. Está diciendo que Dios trajo a existencia en usted una nueva criatura, porque eso que usted es ahora no lo era. Ese nuevo hombre no existía, pero con su palabra Dios lo trajo a la existencia, a esa nueva criatura, y aún del peor de los pecadores. Va disfrutando conmigo esta versión de Santiago, y lo hace sin perder de vista a ese alguno que dijo que Dios le había enviado la tentación y que sería algo como decirle: mira, hombre, ven acá, acércate, abre los ojos, ve con cuidado para que veas las cosas que sí vienen de Dios. Y a ti te digo, hombre, Dios te engendró como criatura suya. ¿Cómo vas a estropear la buena obra que Él hizo en ti? No podemos estropear la obra que Dios hizo en nosotros, y que la hizo porque es bueno, porque de allá vienen solo buenas cosas. ¿Cuántos hombres testifican que su vida era una ruina? Pero cuando Dios cambió sus vidas, todas las cosas cambiaron también, y ahora disfrutan y gozan de una felicidad y paz que solo viene de Dios. Y si eso es así, luego Santiago no se ha retirado del todo de ese asunto de la tentación e insiste en no dejar duda
Esto es para que le dé la idea de cómo era Santiago, terco, tenaz, seguía insistiendo y raspando sobre la misma cuestión para que no les quedaran ganas de andar diciendo eso de Dios. Bendito sea su nombre, que de Dios vienen solo cosas buenas y darle al hombre una nueva vida. Esa sí que es cosa muy buena y esta mañana puede volver a suceder si usted no conoce a Cristo como su Salvador y su vida está arruinada. Pruebe esta versión de la palabra, que Dios con su palabra trae a existencia al hombre nuevo. Pero dice Santiago, escúcheme bien, mi hermano, escuche lo que dice. Él, o sea Dios, de su voluntad nos ha engendrado. Oiga, qué frase tan gloriosa de esto que llamamos la doctrina de la regeneración, que siempre he insistido, yo no sé por qué salieron con eso de que la doctrina ya no debía ser enseñada. ¿Le parece que esta doctrina de la regeneración es algo del que usted debe salir corriendo? Pues este es el beneficio que le quitaron a las generaciones al no enseñarles la doctrina, y en este caso de la regeneración. Pero esta doctrina debe ser puesta en lo más alto posible de cada vida. Así que vayamos, mis hermanos, a ver a qué cosa es eso de que fue engendrado. Santiago acaba de decir eso, nos engendró por su palabra. Y voy a hablar de eso. Pero no voy a ver primero eso de engendrar, porque Santiago no empezó hablando de lo que hizo, de engendrar, sino empezó hablando del por qué lo hizo, del por qué hizo Dios lo que hizo, del por qué engendró a esa nueva criatura, de por qué le dio nueva vida a esos que no teníamos ningún mérito ni derecho a esa nueva vida de Dios, a que Dios se ocupara de nosotros. Así que antes de hablar de qué cosa es ser engendrado, veamos el motivo por el cual Dios hizo eso. Y observe cómo empieza el versículo 18. Dice, de su voluntad. Bendito sea Dios, no más porque quiso, de su voluntad. Y en origen, esa palabra significa o implica que es algo que se prefirió hacer. Y si algo se prefiere, es porque puede haber otras alternativas, pero Dios prefirió hacer la regeneración. Significa también lo que deleita, lo que se hace con beneplácito. Así que si a esto le damos sentido, mis hermanos, engendrar a esa nueva criatura fue algo que Dios lo prefirió a hacer otra cosa con esos hombres pervertidos y arruinados. Pues dice que a Dios entonces le causó deleite engendrarnos, porque en origen la palabra significa lo que causa deleite. Y me acuerdo siempre de la palabra de Sofonías, que Dios canta de amor cuando salva al hombre. Está de plácemes. Usted que me escucha y su vida es una ruina, le producirá placer al Dios de los cielos rescatarlo de esa vida y darle una vida nueva y hacer de nosotros nuevas criaturas. Cuando que, hermano Isaí, Dios podía habernos declarado como casos perdidos, en vez de declararlo a usted y a mí como casos perdidos y dejarnos
en nuestro pecado, porque podía haberlo. Dios no estaba obligado, porque Dios no es obligable. Dios no estaba obligado a darnos a su Hijo amado. Si lo hizo fue por su beneplácito, por su voluntad gloriosa, no más porque quiso. Por eso Él es digno de mayor honra y gloria y alabanza por parte de los redimidos. No quiso dejarnos en nuestro pecado. Prefirió pagar el precio con su Hijo para hacernos nuevas criaturas. Porque lograr dar esa dádiva a los hombres tuvo un costo altísimo. Se pagó la deuda. Y entonces Dios nos regeneró a los que creído en Cristo. Pero esa obra que Dios quiso hacer, escúcheme bien, para que tenga sentido, Dios la decidió en sí mismo. Hacer esa obra preciosa nació de su propio ser. Y esto me emociona porque salvarme, digo, Dios quiso hacerlo, me conoció por mi nombre y pensó en mí y quiso salvarme. No fue una casualidad, fue un acto deliberado en la soberanía de Dios. Y yo digo, no hay duda, Santiago sigue haciendo gala de reprensión a ese alguno, aplastarlo al exponerle la obra tan gloriosa de la regeneración. Y esta es una más, como si dijera, miren, vean a ese hombre que vive bajo su vieja vida, su vieja naturaleza. Ese hombre, señores, en el pecado sí que tiene problemas. Va directo a la ruina y a la condenación eterna. Pero Dios, en vez de dejarlo a su ruina, prefirió engendrar en él una nueva vida. Pero esto tiene lógica. Y la lógica sería, escúcheme bien, si eso hizo Dios, esta buena obra, ¿cómo podría venir de él el mal? ¿Cómo podría enviar tentaciones a los creyentes poniéndolos en riesgo de perdición? Incompatible que Dios hiciera eso. Y Santiago está diciendo, vean lo que sí hace Dios, poniendo así muy claro cómo son las cosas que nacen de su naturaleza. Sin embargo, razonemos eso, que si Dios hizo eso de su voluntad, no lo hizo porque alguien lo haya inducido, porque Dios no es inducible. Y si no es posible inducir a Dios, ni siquiera hacer el bien. Acertadas las palabras de aquel hombre totalmente leproso, que sabiendo que Jesús podía limpiarlo, lo que no sabía era si quería. Y le dijo, si quisieras. Alabado sea Dios, porque el Señor Jesús no estaba obligado, pero con el mismo cariño de su Padre, Jesús le dijo, quiero. Y ese quiero decide para siempre que Dios quiere hacernos bien. Pero esto dije, tiene lógica, que si no es posible inducir a Dios a hacer el bien, ¿cómo va a ser posible inducirlo a que haga mal? Pero, ¿por qué decir esto? Porque Santiago sigue con los contrastes. Sin embargo, no deja de avanzar.
de nuevo a través del versículo 18 va hacia adelante. Apréndalo, pero no deja de voltear a ver a estos. Y antes de perder de vista a esos algunos, dijo que Dios tentaba. Hace otro contraste Santiago. Ha hablado lo que Dios engendra, una nueva criatura distinta a la que era el día de ayer o hace un momento antes de entregarse a Cristo. Y Dios lo engendra. Y esto lo dice en contraste con lo que engendra la concupiscencia. Ve cómo le estoy diciendo, el rey de los contrastes, Santiago. Lo que nace del pecado y lo que nace de Dios. Pero mis hermanos, vamos adelante y preguntemos, ¿y qué cosa es eso de engendrar? Ponga mucho cuidado lo que le voy a explicar. Significa en origen, en el griego, escúcheme bien porque es una delicia, significa propagar la propia especie. Cómo llena mi corazón estas palabras. Deleítese con ellas, porque entonces, cuando Dios engendró a su Hijo Jesús, el mundo, por primera vez en la historia, conoció a un hombre que era de la misma especie del Padre, porque eso significa propagar la propia especie, y en Cristo Dios está propagando su propia especie gloriosa. ¡Qué lindo de veras! ¿No le parece emocionante? Pero nos engendró también a nosotros. Entonces tengo que darle sentido a eso. Cuando Dios engendró a su Hijo Jesús, dije, el mundo por primera vez conoció a uno que era de la propia especie del Padre. Pero al engendrarnos, el Espíritu Santo, al engendrarnos a nosotros en su Hijo, en Cristo, por primera vez la raza humana conoció a hombres y mujeres de la misma especie del Hijo de Dios. Así que usted y yo, por haber sido engendrados en Cristo, pertenecemos a la misma especie de su Hijo amado. Y esa cosa sí que es gloriosa. Esa es una versión para ponerla muy en alto. Al salvarlo a usted, Dios ha propagado su propia especie. Los que viven allá en Carolina del Norte, los que viven en Nueva York y los que están en cualquier parte del mundo, pero que son redimidos, mis hermanos en la fe de Jesucristo, que hemos sido regenerados, los veo y los reconozco como de la misma especie del Hijo de Dios. Y todos los que nos escuchan en cualquier parte, gente de la misma especie de Cristo. Pero ¿cómo es que engendró su propia especie? Aquí está la cuestión. Santiago dice, por la palabra de verdad. A esa palabra que trajo a existencia la creación, trajo a existencia a ese hombre que no existía. Usted dice, es que yo no era eso. Note el énfasis, por la palabra de verdad. Y entonces le digo, usted enseñe la palabra en su pureza. No la cambie, no le haga arreglos. Y entonces ella habrá de engendrar al hombre nuevo. Usted no tiene que hacer otra cosa más que enseñar esta palabra en su pureza y las cosas sucederán. Predicadores, confíen en el poder de la palabra, porque esa palabra, por ser su palabra, resulta que también es de su propia especie. ¡Qué gran principio! ¡Qué cosas semejantes producen cosas semejantes!
Luego, si es por la palabra de verdad, aquí quiero señalar algo. Es la palabra de verdad como se engendra a la nueva criatura. Eso establece por sí mismo un principio, que para que haya conversiones genuinas, verdaderas vidas regeneradas, porque a cuánta gente oímos testificar que se entregaron a Cristo, pero su vida dice que no es cierto, porque les han predicado un evangelio que no es el evangelio en su pureza. Y si usted quiere que haya conversiones genuinas, verdaderas vidas regeneradas, tiene que estar de por medio la palabra de verdad, o no podrá haber jamás esos resultados, porque Santiago ha establecido que solo la palabra de verdad es la que cambia la vida y regenera. Si la pureza del evangelio se desvanece en sus labios, mi hermano predicador, mi hermano que conoce a Cristo y enseña este evangelio, si usted desvanece este evangelio, de igual modo se desvanecen las posibilidades de que haya conversiones genuinas. La palabra que está siendo diluida al ser mezclada con formas de pensar contemporáneo, ¿cómo puede producir salvación? Definitivamente necesitamos regresar al mensaje en toda su pureza, porque es la palabra, dice Santiago, por la cual Dios nos regeneró. No hay manera. En cada caso genuino de conversión que ha habido en la historia, necesariamente estaba involucrada la palabra de verdad. Fue esa palabra oral o esa palabra escrita. Por cierto, yo he dicho que la palabra escrita es una dádiva, otra de esas buenas dádivas que Dios nos ha dado, porque esa palabra Dios quiere que sea consumada en nosotros. Palabra que es usada por el Espíritu Santo, haciendo de ella una semilla que nace, palabra que produce la fe, que lleva al arrepentimiento a los hombres. Fe en Jesucristo, que lleva al hombre a hacer confesión de pecados, que un tema que se ha dejado de lado en la predicación, que es porque es ofensivo y lesiona las sensibilidades de muchos de esta generación. No importa lo que se diga, usted predique la palabra en su pureza y predique sobre el pecado, las consecuencias del pecado, para que pueda haber un contraste y un entendimiento de por qué es necesario que los hombres sean regenerados y sean perdonados y que confiesen sus pecados a Cristo. Y agrega, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué precioso! Para que seamos primicias de sus criaturas. Pero espéreme, como que aquí me detengo. Primicia de sus criaturas, el hermano Ramos, el hermano Isaí, y ustedes que nos escuchan en todas partes del mundo. Les digo, preguntemos a Santiago, para que nosotros seamos primicia de sus criaturas, Santiago. Y él diría, pues que no estoy escribiendo solo a las 12 tribus de Israel que están esparcidas. Yo no les estoy escribiendo a ustedes. Y entonces nosotros no somos esas primicias, Santiago. Pero Santiago ha sido muy claro y ha usado dos términos, criaturas y primicias. Los gentiles somos criaturas. Cosecha de evangelio, sí, pero los judíos fueron las primicias de esas criaturas. Fueron los primeros en recibir el evangelio de Jesucristo y conocer la obra de la regeneración.
y por ser ellos los primeros, porque así establece primero el judío, así como las primicias eran los primeros frutos de la tierra. Los hijos de Abraham fueron también las primicias de la cosecha del evangelio de Jesucristo. ¿Acaso no les concedió el Señor a ellos el privilegio de que fueran los primeros a quienes se les anunciara la fe de Cristo? Luego entonces, ellos son las primicias de la gran cosecha que por 2000 años se ha levantado en el mundo. Ellos son las primicias. También son criaturas, por supuesto, primicia de las criaturas. Y nosotros somos criaturas, porque somos una nueva creación. De tal manera que dice, perdóneme lo que voy a decir, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y entonces le digo, Santiago, creo que has cambiado de tema. Y entonces pienso, esto debo decirlo en el siguiente mensaje. Y yo espero que usted acaricie esta versión de que somos de su misma especie, de que engendrar es reproducir la misma especie, que Cristo era de la misma especie de su Padre. No dijo mi Padre y yo somos una misma cosa, y que nosotros, por haber sido engendrados en Cristo, nosotros somos de la misma especie de Cristo. Santo Dios, esta mañana, Padre, permite que el mensaje haya causado convicción, enseñanza, reflexión, entendimiento. Padre eterno, que tu Espíritu Santo me haya apoyado y el corazón de mis hermanos que han escuchado el mensaje, Señor, ellos revivan en su alma esta palabra y la entiendan. Aquellos que quieren que oremos por ustedes, llámenos. Esta mañana estaremos orando si usted busca precisamente esa nueva criatura. Que Dios me los bendiga. Hermano Isaí, qué preciosidad. Amén. Somos de la misma especie. Así es. Qué preciosa definición. Gracias, que pastor. Dios le bendiga, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, por este mensaje, esta enseñanza, que tenemos una provisión de Dios que siempre ha sido con excelencia para toda la humanidad, y hay de aquellos que pues no quieren, y hay de aquellos, somos bienaventurados los que hemos oído esta palabra, ya que la palabra en sí tiene poder, tiene autoridad, ahí mismo lo dice en su escritura, porque la palabra de Dios es viva, está viva, y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y descierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que somos, como usted decía en la enseñanza, una regeneración, una palabra que muchos quizás no entiendan, pero esta palabra equivale rehacer de nuevo, volver a propagar la misma especie, propagar la misma especie. Así es. Así es que, iglesia, si usted desea comunicarse con nosotros este día, tenemos dos líneas telefónicas, una de Monterrey, que es es el número 81 41 62 33 44, le repito, 81 41 62 33 44, y localmente aquí en el área 704 831 24 65. Yo espero que esta palabra no haya caído en balde, la palabra de la reconciliación a través de Jesucristo para con Dios. Esta palabra nos da vida. Cristo es la buena dádiva que nos ha sido entregada para que usted y yo, aquel verbo que un día vino y se manifestó en esta tierra, no lo dejemos pasar. Al contrario, abracemos esta fe, predicamos esta doctrina, no predicamos otra, la misma que se fue enseñada, la misma que tenemos en las Escrituras. Volvamos a la senda antigua, volvamos a escuchar la palabra de verdad. Jesucristo dijo, yo soy. Y si Él es, nosotros tenemos que creerle. Pastor, yo creo que hay personas que anhelan en su corazón abrazar de la fe, una fe que no cambia, no varía, es la misma fe que hemos obtenido aquellos apóstoles, aquellos profetas que
predicaban con denuedo, dieron su vida por este evangelio. ¿Por qué nosotros no hacerlo el día de hoy? Yo digo, hermano Isaí, que esto que ha dicho Santiago es para estar de manteles largos este día, porque somos, dijo Santiago, de su propia especie. Es una declaración de lujo que espero que lo disfruten en su corazón, mis hermanos. Amén. Y los invitados somos usted y yo, para que no dejemos esta invitación tan especial que el Cristo de la Gloria ha venido a darnos a través de esta regeneración, a través de esta palabra viva. Yo sé que en nuestro corazón el anhelo dentro de nuestro ser, nuestra alma anhela las cosas de arriba. Lamentablemente el mundo se envuelve cada día más a nuestros negocios, pero no deje de buscar la presencia divina. Buenos días, Dios me le bendiga. Buenos días, hermano Isaí. Hermana Julia, Dios me le bendiga. Sí, tengo una fuerte gripe, ya usted sabe. Amén. Yo no sé cómo usted me siente, pero y quería hacerle una pregunta al tío suyo, porque estábamos oyendo un predicador de México. No lo he visto todavía bien, pero una amiga mía me llamó de Orlando y ella dijo que por favor le preguntara a él, que él dice que por qué nosotros los cristianos cuando estamos orando no estamos supuestos a proclamar la sangre de Cristo. Dice que eso no está en ninguna parte de la Biblia y no podemos hacer eso. Porque a ver, no entendí la pregunta, hermano Isaí. Hay una persona en México que ella escuchó que nosotros en nuestra oración no debemos de proclamar la sangre de Cristo. ¿Qué concepto tiene? ¿Qué opinión? Pues la sangre de Cristo es para nosotros una gloria. eso Por fue lo supuesto que eso- los apóstoles y la Escritura muchas veces apela y habla de la sangre de Cristo, de que somos limpiados, de que no se puede tener en menosprecio la sangre de Cristo con la cual nosotros fuimos lavados. Eso no creo que sea de mis labios, ni lo haya yo dicho aquí en México, hermano. No, alguien en otro lugar, no es usted Dios. Es alguien más, absolutamente. sí, claro que sí. Ella está pidiendo al contrario, sí. hermano Isaí, al contrario, nos alegramos de hablar de la sangre de Cristo. Así es. Para nosotros es un gozo. Amén. La sangre preciosa con la cual fuimos redimidos. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana Sí, Julia. porque él dice, no deje de decirle porque tengo otra pregunta más. Ok. Él dice que si nosotros somos cristianos verdaderos y creemos en el Señor, dice que en ninguna parte de la Biblia está eso. Y entonces dice que eso no está bien, que es un error por parte de nosotros. Proclamar la sangre de Cristo, si verdaderamente no está en la Biblia escrito. Pero yo considero, por mi parte, que Él derramó la sangre en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos proclamarla? Hermano Isaí, Amén. Digan, pastor. a ver, hermano Isaí, aclaremos con esta hermana. Jamás en mi vida he sido yo el que diga eso. No sé dónde habrán oído eso. No. Alguien por ahí, como siempre hay personas que sacan otras falsas doctrinas. No se está diciendo que fue usted, alguien por ahí. Ajá. Gracias. Sí. Mire, ahí hay también otra pregunta. En Corintios 5:11, porque yo he hablado con muchas personas, dice que nosotros los cristianos no podemos sentarnos en la mesa con ninguna persona que sea inconversa, porque estamos mal porque no podemos estar compartiendo con ellos. Yo creo que y lo dice aquí muy claro, y yo estaba confundida con esto porque estábamos discutiendo una persona y otra, digo, no, porque es que no, tiene que ser así, porque yo no me puedo sentar en un grupo de una mesa completa que sean todos del mundo y que sea yo o 2 o 3 personas más y tenemos que compartir lo mismo que ellos están comiendo. Y aquí en primera de Corintios 5 se dice, más bien, escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, no borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis.
Entonces yo entiendo que yo no me puedo sentar con toda esa gente, ni mucho menos, porque yo estuve casualmente en un lugar en esta semana y entonces me querían obligarme a sentarme y yo dije, no, yo no me voy a sentar a comer nada con ninguna de esas personas, porque esas personas todas están en pecado, están robando, están haciendo variedad de cosas que yo lo sé. Entonces yo no compartí con ellos en ese sentido. ¿Usted cree que estoy correcta? Hermano Isaí, definitivamente no tenemos tiempo, pero hay que hacer muchas aclaraciones entonces con la hermana y lo haremos con mucho gusto. El tiempo se nos ha ido realmente y hay otra persona que va a entrar a predicar, pero ¿qué haría entonces en el caso del Señor Jesús, que se juntaba con publicanos y pecadores? ¿Cómo podría entonces rescatarlos? Sin embargo, aquí está hablando de uno que se llama hermano y que es fornicario y que es adúltero y que mil cosas. Lógico que a un creyente, a una persona que llamándose creyente vive de esa manera, tiene que ser reprendida su conducta, incluso el no sentarse con ellos a comer, porque sentarse con ellos a comer de alguna manera implica beneplácito. No hay problema, no, él tiene que darse cuenta que sí hay problema. Entonces, esto que Pablo dijo aquí, teníamos que explicarlo en el contexto de la iglesia de Corinto, pero no hay tiempo, hermano Isaías. Amén. Gracias, hermana Julia. Dios me le bendiga. Gracias, pastor, por este tiempo. Será el próximo lunes si Cristo no ha venido. Amén. Agradecemos a toda nuestra audiencia por este tiempo maravilloso. Gracias, pastor, una vez más.